naturaleza. Para ello es visible para los países subdesarrollados prevenir esta tendencia, y esta Constitución prevé efectivamente cómo atacar que sigamos destruyendo la naturaleza. El constitucionalismo latinoamericano ha convenido que los seres humanos fueran sujetos de derechos y también las entidades abstractas, como la naturaleza misma. Aunque esto sea una ficción del aparato jurídico, como otros muchos mecanismos de derecho, que no pueden ser armónicos más que teóricamente, tienen una función muy clara, la de proteger la existencia, reproducción, los ciclos vitales, las estructuras funcionales y evolutivas, es decir, son muy claros los valores que priorizan el establecer el tipo de derechos que aparecen en el artículo que aparecen en este artículo, y principalmente la preservación y la protección de la naturaleza y la restauración del equilibrio ecológico. Por eso, cuando hemos discutido en Carta de Derechos, hay un evidente equilibrio que queremos dar entre la naturaleza y la convivencia humana, ya que en el caso de los animales, también considerados en este artículo, se define que hay un universo moral al que tenemos que atender, y que ante ello hay que reconocer que los animales también tienen que estar en este apartado de derechos, como parte de las obligaciones que nosotros mismos tenemos que tener. Y el dictamen es muy claro, hay un mandato para que las autoridades garanticen el bienestar, trato digno y respetuoso a los animales y la protección de la naturaleza. En este artículo pretendemos que se regule, como ejemplo, que el hecho de que defendamos y protejamos a los animales no implica que esto se pueda malinterpretar y que en el caso de algunas plagas, como las ratas, entren en este apartado. Sí lo queremos dejar muy claro, que es una parte importante de la discusión que tuvimos en Carta de Derechos. Pero sí se dice también que tiene que haber una protección hacia los animales, un trato digno, y que la ley en la materia lo va a especificar. Esa es un poco la discusión que tuvimos en Carta de Derechos cuando hablamos de la protección de los animales, cuando hablamos de revertir lo que hemos hecho contra la naturaleza, y ante eso no hay equivocación. El proyecto de dictamen recoge todo esto y nos ha enseñado que hay que buscar un justo equilibrio entre el desarrollo humano, la naturaleza y los animales. Hemos planteado en esta redacción que se pudo construir en el caso de los animales, que fue uno de los debates más intensos en Carta de Derechos, y en particular cuando se llegó a este artículo 18, hemos aprendido a crear un consenso donde podamos construir, por un lado, el respeto y el trato digno a los animales, y el aparato jurídico que tenemos que en este caso dejar muy claro en la ley para que se pueda especificar incluso el tema relacionado con los espectáculos, que no nos va a tocar a nosotros, y eso va a ser una ley secundaria que tendríamos que estar en este caso mandando, y pediría al presidente de la Asamblea que se pueda mandar en su momento a quienes decidan en el próximo Congreso, por lo menos las versiones estenográficas y las argumentaciones que se dieron por todos los partidos sobre este tema. Ante esto yo quisiera reconocer sobre todo a la diputada Elena Chávez y al diputado Bustos, dos de los principales promoventes sobre el derecho de los animales y la naturaleza, que no solamente se enfocaron en este tema de animales, he de reconocer. También en este proyecto de dictamen, y con esto concluyo, se plantearon otros temas muy importantes, como es el del espacio público, donde se tiene que buscar, en este sentido, la movilidad, el rescate del espacio público, como parte de los derechos que no son accesorios, sino necesarios para la Ciudad de México. El fortalecimiento de los derechos que se reconocen en términos educativos, culturales, el trato lúdico a los espacios públicos, recreativos,
y así como también evitar la privatización de estos. Es importante la movilidad en la Ciudad de México, porque si no lo definimos bien en esta Constitución, parecería que seguiríamos cayendo en el error de incomunicarnos y no sabiendo la importancia del peatón, de los vehículos, del transporte público, y tratar de que efectivamente la legislación secundaria pueda tener todas las aportaciones de este constituyente para que las redacciones sean muy claras. Sin más, yo les diría que por parte del Grupo Parlamentario del PRD llamamos a votar a favor de este proyecto de dictamen. Yo creo que no tiene muchas modificaciones que se puedan hacer, creo que se lograron bastantes consensos en las redacciones, espero que no haya muchas reservas y que podamos avanzar rápidamente en este artículo 18. Muchas gracias. A usted, diputado Roberto López. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Valdés González Salas.